Segunda de Reyes 21 nos muestra y nos revela cuáles fueron las consecuencias del hijo de Ezequías, cuáles fueron las consecuencias de Manasés luego de que éste le construyó altar al Señor, inclinando su corazón a dioses paganos. La palabra de Dios nos dice que este joven comenzó a reinar a su temprana edad. La palabra de Dios nos dice que inmediatamente este joven tomó la casa de Dios. La casa de Dios fue un desastre. Él hizo lo malo, nos dice Dios, ante los ojos del Señor. Y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Manasés reconstruyó todo lo que su papá Ezequías había derribado. Todo lo que él vio en las naciones paganas, él lo practicó en su vida y lo introdujo en la casa de Dios. Manasés inmediatamente comenzó a reinar, hizo lo malo delante del Señor. Dios no estaba con este joven. Este joven levantó altares dentro de la casa de Dios. Este joven adoró al sol, a la luna y a todo el ejército de los cielos. La palabra de Dios nos dice, reconstruyó santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa de Acera. La palabra de Dios nos muestra y nos revela, nos dice que Manasés preparó, Manasés hizo, él construyó altares adentro de la casa de Dios. Cuando el ser humano hace prácticas en la casa de Dios que no están llamadas a hacerse en ella, el ser humano forma y crea altares dentro de la casa del Señor. Cuando Dios nos habla en cuanto a altares en su casa, Dios se refiere a las prácticas que el hombre hace en la casa de Dios. Sea que el hombre festeje cualquier fiesta pagana de las que ya Dios le ha dicho que no puede celebrar. Puede que el ser humano se levante idolatrando en la casa de Dios, introduciendo ídolos en ella. ¿Qué sucede cuando el ser humano toma como interpretación personal la obra de Dios y todo lo que le pertenece? ¿De qué manera el ser humano toma como interpretación personal las cosas que le pertenecen a Dios? La palabra del Señor. ¿Cómo el ser humano hace esto? Cuando el ser humano se crea su propio ministerio, cuando el ser humano comienza a ejercer cosas que ni siquiera están escritas en el libro de la ley, cuando el ser humano comienza a ejercer trabajos que Dios no le ha mandado a hacer, el ser humano lo primero que hace es crear su propio ministerio. Aquí no está Dios. Cuando el ser humano hace esto, cuando el ser humano prepara o crea actividades, cosas en la casa de Dios, dentro de la casa de Dios y se las presenta al pueblo, estos son altares. Para Dios, todo esto es de abominación.
Dios no está en estos lugares donde se hacen estas prácticas. Esto era lo que hacía Manasés. Estos son espíritus. Estos son espíritus que van a la vida de los hombres de desobediencia. La palabra del Señor nos dice que levantó un poste dedicado a la diosa de Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. Este es otro espíritu. Cuando el ser humano monta en la casa del Señor arcos de globo, cuando el ser humano pone estos postes que ponen, escribiéndole temas para el servicio que se va a dar o escribiéndole cosas a estos postes, el ser humano está siendo guiado por este espíritu que nos muestra la palabra del Señor. Construyó Manasés postes dedicados a la diosa de Acera. Cuando el ser humano monta estos postes en los altares de Dios, el ser humano está creándole altar a Satanás, a la diosa de Acera. Justamente estas eran las prácticas que hacía Manasés. Manasés, desde que comenzó a reinar, desde que comenzó su reinado, se levantó en contra de Dios. Nos dice la palabra del Señor que también se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. O sea que practicó todo esto en la casa de Dios. Cuando el ser humano hace fiestas, reuniones en la casa del Señor, todos estos servicios de pareja, todos estos servicios que el hombre inventa, todos estos servicios de mujeres, el ser humano está preparando altares para Satanás. Lo primero que sucede es que Dios no está aquí. Todo esto fue lo que hizo el rey Manasés. Esto es un espíritu que va a la vida del hombre de desobediencia. Dios nos dice claramente a través de su palabra en Éxodo 20, verso 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Cuando el ser humano se hace imagen y semejanza de cualquier cosa que haya llevado a su corazón, este espíritu va a tomar dominio y control de él. Dios no tiene nada que ver con las cosas que inventa el hombre dentro de su casa. Esta casa le pertenece a Dios. Este altar es de Dios. El pueblo le pertenece a Dios. Dios va a rendir cuentas por su pueblo. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, en el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén. Dios ya había advertido que sobre Jerusalén, sobre la iglesia, estaría su nombre. Cuando el ser humano inventa ministerios los cuales Dios no le ha dado permiso a inventar, el ser humano destituye a Dios de todo lo que le pertenece. Dios, siendo un Dios de orden, Dios siendo el rey y señor de su obra, él se va. Viene Satanás y se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Cuando el ser humano forma y crea altares dentro de la casa de Dios, saca
al dueño de su obra. Inmediatamente Dios ve desobediencia en el hombre, él se va. Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Se inclinó a todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Se inclinó a todos los poderes de los cielos. Lo voy a volver a repetir. Se inclinó a todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Manasés hizo prácticas en la casa de Dios que Dios no le mandó a hacer. Manasés contaminó al pueblo. Manasés se levantó en contra de Dios. Dios dice que él había dicho que su nombre sería exaltado en Jerusalén. Cuando el ser humano saca a Dios de su espacio para formar y crear ídolos en la casa de Dios, para hacerse imagen de toda semejanza que el ser humano ha llevado a su corazón. Cuando esto sucede, Dios se va. Dios no está donde hay desobediencia.